Buenos días y bienvenidos al webinar de chapa metálica del día de hoy. Antes de empezar a diseñar en SolidWorks, hablaré brevemente de las técnicas que utilizaré durante la creación de la pieza del día de hoy. Terminaré haciendo un breve resumen de lo visto. Chapa metálica es un módulo integrado desde la versión estándar de SolidWorks que permite desarrollar todo el trabajo de lámina para diseñar componentes en chapa metálica y así determinar la cantidad de material necesario para la fabricación de este tipo de piezas. En esta ocasión tenemos el modelo parcial de un recibidor satelital. De momento está formado por la placa electrónica y la base en chapa metálica. Lo que necesitamos hacer es desarrollar la cubierta para que al finalizar el modelo se asemeje a lo que tengo en presentación en este momento. Llevaré a cabo esta tarea utilizando la técnica de diseño en SolidWorks conocida como diseño en el contexto del ensamble, que implica la creación de esta pieza dentro del mismo ensamble utilizando entidades de otros componentes para su definición. Durante el proceso de diseño de la pieza utilizaré comandos de chapa metálica, mismos que a diferencia de comandos similares para la creación de sólidos o superficies estándar, me darán la posibilidad de desplegar el modelo para conocer la cantidad de blank o tamaño de hoja que necesito para su fabricación. Finalizaré haciendo el dibujo técnico del mismo. Pasaré ahora a SolidWorks. Como les comentaba, este es el modelo en su estado actual con la placa electrónica y la base en chapa metálica. Iniciaré generando el perfil de la cubierta tomando como referencia las dimensiones externas de la base ya existente. La intención es que la nueva cubierta cumpla en todo momento con ciertas características. Para ser específico, que la distancia entre estas caras de ambos elementos siempre se mantenga a 1 milímetro. Una vez que tengo la estructura general de la cubierta que estamos diseñando, voy a utilizar el comando de convertir a entidades para copiar el perfil del punzonado que se observa en esta parte inferior, para que al momento de convertirlo a chapa metálica, la cubierta adopte la forma de esta característica y no haya un problema de interferencia. Una vez definido el perfil, iniciaré utilizando el comando de brida base pestaña dentro de la pestaña de chapa metálica. Empiezo a observar una vista previa. Lo que pueden observar aquí es que el sistema me permite controlar diferentes parámetros de la chapa a crear. Voy a indicarle que la extensión de esta sea dependiente de un vértice específico de la base, de tal forma que un crecimiento de dicho componente provocaría a su vez el incremento de la dimensión de la cubierta. SolidWorks me permite además especificar los parámetros de espesor o calibre de chapa y radio de pliegue. También es importante mencionar que, como en este caso, puedo utilizar tablas de calibre previamente generadas en Excel, donde se establezcan estos parámetros basándose en el material de la chapa. Para la creación de la cubierta, yo tengo una tabla ejemplo que he creado previamente y que una vez seleccionada, me ofrece opciones de calibre y radio de pliegue preestablecidas.
Utilizaré el calibre 25 y para tal calibre tengo una lista asociada de radios de doblez permitidos que no dañarían el material durante el proceso de pliegue. Hay algunos parámetros adicionales que podría definir, como la metodología a utilizar para hacer los pliegues de la chapa. Para este ejemplo, los que el sistema me ofrece por defecto son adecuados, por lo tanto aceptaré el comando. Acto seguido, utilizaré el comando caras en inglete para agregar un par de caras en la parte posterior de la cubierta. Me auxiliaré de un par de vistas previamente generadas para ubicarme en la zona de interés. Iniciaré seleccionando una arista para dibujar el croquis que dará forma a la nueva entidad. Aceptando el croquis, puedo ver la vista previa. Ya que anteriormente definí los parámetros de chapa para esta cubierta, no necesito cambiar o reingresar esta información al sistema. Sin embargo, puedo seleccionar dónde quiero ubicar la posición del material, así como la separación que la chapa tendrá en su inicio para evitar interferencia. Adicionalmente, seleccionaré la arista superior para que la cara sea replicada. Nótese cómo SolidWorks de forma automática se encarga de calcular y generar el desahogo para desarrollar la chapa metálica. Aquí también es posible establecer la distancia de separación entre entidades. .25 milímetros para mí está bien. Vamos a agregar un par de pestañas más empleando el comando brida de arista. Empezando desde la parte superior, asignaré una longitud de 15 milímetros y después seleccionaré ambas aristas. Nuevamente SolidWorks se encarga de calcular de forma automática la separación y desahogo necesario para desarrollar el componente. Con los procedimientos anteriores he terminado la estructura general de la mitad de esta cubierta. Aplicaré una operación de simetría para completar la pieza. En la parte frontal de esta cubierta quiero agregar una nueva pestaña con la particularidad de que no se extenderá por todo lo largo de la arista, sino que tendrá una longitud limitada al espacio que me permite la base del receptor, este espacio. Empiezo nuevamente con el comando de brida de arista. Pero esta vez seleccionando la opción de editar perfil de cara. En este paso arrastraré los bordes que definen la pestaña hasta un sitio aproximado. Para después vincularlo a vértices específicos. Utilizaré el comando convertir a entidades para replicar este barreno en la nueva pestaña. Una vez concluida la definición del croquis que da forma a esta pestaña, me regreso a sus parámetros de operación para asignarle un largo de 12 milímetros. Cabe destacar que SolidWorks me ofrece la posibilidad de asignar una equidistancia hacia el lado de la chapa que quiero que se desarrolle la pestaña. Voy a indicar equidistancia de 1 milímetro hacia la parte interna y SolidWorks se encargará de calcular automáticamente los desahogos necesarios para que el pliegue se lleve a cabo sin inconveniente. Si lo muestro a la vista previa,
y así se observa una vez generado. Pasaré ahora a trabajar el componente en forma individual, sin que nuevas operaciones y características hagan referencia a elementos del ensamble. Si quisiera en este punto visualizar la chapa en su forma desplegada, simplemente hago clic en el comando desplegar chapa. Y fácilmente puedo ver la representación de la cubierta después de los cortes, pero antes del proceso de pliegue. A continuación, agregaré nuevas características desde la biblioteca de diseño que ya he preparado previamente. A la biblioteca de diseño puedo incorporar operaciones y características que utilice con frecuencia, como este embutido en esta ocasión. Para evitar que mi cubierta tenga un borde afilado, voy a agregar dobladillos en las aristas frontales utilizando este comando de SolidWorks. La operación me permite configurar el tipo de dobladillo a crear en la arista, así como su longitud. Este tipo, con 15 milímetros de longitud, me es suficiente en esta ocasión. Sobre el dobladillo que acabo de crear, añadiré también de la biblioteca de diseño una grapa. Una vez que la he orientado adecuadamente, la ubicaré a una distancia específica. Añadiré 3 instancias más de esta grapa utilizando la herramienta de matriz lineal, colocando cada instancia a 40 milímetros de distancia entre sí. Para después utilizar nuevamente el comando de simetría y copiar tanto las grapas como el embutido con respecto al plano derecho. Demostremos ahora un nuevo comando, el comando de respiradero. Para el siguiente paso quisiera agregar aberturas de respiración y para lograrlo voy a auxiliarme de un croquis que ya preparé y añadí a mi biblioteca de diseño. Lo raso hacia el modelo como he hecho con operaciones anteriores. Simplemente termino de definir su ubicación para después utilizar el comando de respiradero. Si no sé dónde se ubica el comando de respiradero, simplemente lo busco utilizando el cuadro de búsqueda en la parte superior. Una vez activo, debo indicarle cuáles son las entidades de croquis que definen las fronteras del respiradero a crear. Ingreso el tamaño de los redondeos internos. En la parte inferior establezco un ancho de nervio de 1.5 milímetros. Activo la selección de las líneas que representan las rejillas del respiradero y procedo a seleccionar las entidades correspondientes del croquis.
terminar, selecciono el spline como larguero y finalizo el comando. Gracias a la asociatividad entre archivos de SolidWorks, cuando regreso al ensamble, puedo ver reflejados los cambios que acabo de generar. Demostramos ahora las ventajas de haber creado la cubierta en el contexto del ensamble. Si yo cambio la configuración de la base a su versión más grande, podremos comprobar que la cubierta creada también ajusta su tamaño, todo gracias a que los croquis que definieron las operaciones de chapa metálica trabajadas se basaron en características apropiadas de la base. Automáticamente la dimensión de ambos elementos ha incrementado, aunque yo solamente cambié la configuración de la base. Este tipo de técnica de diseño me ofrece la posibilidad de trabajar diversas familias de productos con la ventaja de que no requiero generar piezas diferentes para cada modelo. Bien podría trabajar con configuraciones y piezas en contexto como en este caso y ahorraría varias horas de trabajo. Para terminar el ensamble voy a agregar el bisel o tapa que ya tenía generado previamente. Con la cubierta terminada, como podemos observar, voy a generar el dibujo técnico de la misma, utilizando el comando de dibujo. Selecciono una plantilla que ya tenía predefinida. En este dibujo en particular me interesa obtener información sobre el tamaño mínimo de la hoja que necesitaré para fabricarla, así como notas sobre la dirección de pliegue que se requiere. Ingresaré una vista de chapa desplegada. Ajustaré su escala para poder verla con más detalle. Podemos observar que SolidWorks me presenta las líneas de pliegue así como la dirección que a cada una corresponde, su radio y su ángulo. Terminaré agregando un par de cotas de referencia para conocer el área rectangular que engloba mi pieza. Gracias a estas cotas, ahora sé que necesito 438.97 por 210.89 milímetros para fabricar la cubierta de mi recibidor satelital. En resumen, las herramientas de chapa metálica son la mejor estrategia a utilizar para aquellos de ustedes cuyos productos estén constituidos por hojas metálicas que deban trabajarse bajo este tipo de técnica. Los resultados no serían los mismos si creamos nuestros diseños utilizando sólidos superficies. Podemos ahorrar horas de trabajo y disminuir el margen de error en nuestros productos utilizando las herramientas apropiadas de SolidWorks. Una vez que tengamos el dibujo técnico de la chapa desplegada, la impresión y uso de esta información para la fabricación de la pieza no representa mayor problema. No quisiera finalizar este webinar sin hacer breve mención de algunas de las mejoras sobre la herramienta de chapa metálica que se presentan en SolidWorks 2017.
En primera instancia, la creación de desahogos de esquina donde coinciden tres pliegues en un punto común. Ahora el desahogo de esquina se aplica en el punto de intersección común de las líneas de pliegue. Otra mejora es la compatibilidad con tabla de punzones para piezas simétricas y derivadas, es decir, para los dibujos de piezas de chapa metálica simétricas y derivadas se admite la información punzón en las tablas de punzones. Por ejemplo, si se crea una vista de dibujo de una pieza de chapa metálica simétrica, las herramientas de conformar chapa o las operaciones de la biblioteca en piezas simétricas están disponibles en la tabla de punzones. Asimismo, ahora en los dibujos se puede recuperar información de la chapa metálica del componente principal en los componentes de chapa metálica simétricos o derivados. Por ejemplo, si se crea una vista de dibujo de una pieza de chapa metálica simétrica, las herramientas de conformar chapa o las operaciones de biblioteca en la pieza simétrica están disponibles en las tablas de punzones. Con esto concluye este webinar sobre las herramientas de chapa metálica que nos ofrece SolidWorks. No olviden visitar nuestros diferentes portales. Les agradecemos su asistencia.